Procedimiento en virtud de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue aprobada el 10 de diciembre de 1984. Prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y entre otras obligaciones, exige a los Estados partes que no devuelvan a las personas a países en los que haya razones fundadas para creer que en ellos correrían el peligro de ser sometidas a tortura. Asimismo, impone una serie de medidas destinadas a garantizar que los actos de tortura, donde quiera que se cometan, sean investigados y juzgados de la manera apropiada. Las obligaciones sustantivas se exponen en la parte primera de la Convención, artículos 1 a 16, y el mecanismo de presentación de quejas en el artículo 22. Los Estados partes pueden hacer una declaración en virtud de ese artículo en la que reconozcan la competencia del Comité contra la Tortura, conformado por un grupo de 10 expertos independientes que se reúnen 2 veces al año para examinar las quejas de particulares que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos que les reconoce la Convención. Un gran número de quejas son presentadas por solicitantes de asilo que afirman que, en caso de ser expulsados a su país de origen, correrán el riesgo de ser sometidos a tortura. Por lo tanto, el comité debe determinar si los estados contra los que se presenta la queja violarían el artículo 3 de la Convención si se procediera a la expulsión. Las quejas se declararán inadmisibles no solo si están siendo examinadas por otro procedimiento internacional de investigación o arreglo, sino también si el mismo asunto ha sido objeto en el pasado de una decisión con arreglo a este procedimiento. Además, en el reglamento del comité se dice que una queja puede rechazarse como inadmisible si el tiempo transcurrido desde que se agotaron los recursos de la jurisdicción interna es tan poco razonable que el examen de la queja por el comité o el estado parte resulta excesivamente difícil. Al examinar el caso, el comité puede, de conformidad con su reglamento, pedir a las partes que estén presentes en sesiones privadas específicas para que proporcionen nuevas aclaraciones o respondan a preguntas relativas al fondo de la queja. Sin embargo, estos casos son excepcionales y la no comparecencia del autor de la queja no afectará al examen del caso. Cuando el comité considera que una medida o propuesta de medida de un Estado, por ejemplo, en el caso de una expulsión pendiente a un país donde una persona podría correr el riesgo de tortura, es o podría ser incompatible con sus obligaciones en virtud de la Convención, envía al Estado parte su decisión con una solicitud de información sobre la aplicación de las recomendaciones en un plazo de 90 días. A la luz de la información presentada, el comité adoptará las medidas adicionales que puedan resultar apropiadas en virtud de su procedimiento de seguimiento.